¿Con la próxima entrevista? Sí, en las últimas semanas el equipo de abogados del Centro Militar presentó en muchos juzgados de la República un recurso en los casos en que está defendiendo a militares acusados de delitos en la dictadura que supone y hizo en los hechos que más de 100 causas se vieran suspendidas y enviadas a la Suprema Corte de Justicia. Algunos pocos jueces rechazaron el recurso. Para hablar de este tema, de las razones de este recurso que presentó ahora el equipo defensor del Centro Militar, que el fiscal Percivale ha catalogado de una chicana, recibimos a Emilio Micolic, uno de los abogados del Centro Militar. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto con todos y muy buenos días. Bienvenido. El recurso apela al artículo 329 de la Constitución. No, al 239. 239. Está trabucado. Cambié los números, al 239. ¿Podrías explicar en qué consiste y las razones? Claro que sí. Nosotros, como bien dijeron, nos abocamos a este tipo de defensas, entre otras cosas, y tienen una particularidad, el transcurso del tiempo. O sea, son hechos que ocurrieron hace 50 años, 40 años o casi 50 años y están siendo juzgados. Eso nos plantea un problema importante con un instituto que es el de la prescripción, que es una de las formas de extinguir los delitos. Bien, se aplica el Código Penal, porque como bien han dicho, se aplican figuras existentes al momento de la comisión de los presuntos hechos delictivos, pero no se aplica el artículo 117 del Código Penal. El artículo 117 es el que refiere, y siguientes, son los que refieren al tema de la prescripción. El fundamento por el cual no se aplican esos artículos, el 117 y siguiente, y de todos modos se juzgan esos delitos vigentes al momento, se basa justamente en el derecho de gentes o el derecho internacional, que es un sinónimo, el derecho de gentes es un sinónimo del derecho internacional en función de convenios y distintos tratados suscritos por el Uruguay. Ahora bien, la Constitución dice que todo lo relativo al derecho de gentes y a los tratados internacionales tiene competencia originaria la Suprema Corte de Justicia y no la justicia común, la justicia ordinaria. Nosotros no cuestionamos la idoneidad de la justicia ordinaria, que la respetamos 100%, sino que decimos que para estos casos, al igual que para una inconstitucionalidad de la ley, la Constitución dispone que la justicia adecuada, por imperio de lo que dispone la Constitución, es justamente la Suprema Corte de Justicia. Repito, como sucede con la inconstitucionalidad de una ley. De otro modo, es incoherente el sistema, porque utilizamos, por un lado, el sistema tradicional de la justicia penal, pero excluimos las garantías de la prescripción. Básicamente eso es lo que planteamos. Planteamos que si estamos en un derecho distinto y la Constitución dice que ese derecho lo tiene que juzgar, tiene jurisdicción la Suprema Corte de Justicia, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia los que lo tienen que juzgar, porque del otro modo se estaría haciendo un híbrido entre el derecho interno y el derecho internacional que no corresponde. Eso que usted señala, entiendo que no es tan evidente en la medida que ustedes lo descubrieron recién ahora, ¿no? No es evidente y no es común y es la primera vez que se plantea, pero el artículo de la Constitución lo dice. Entonces, a ver, todo ocurrió una primera vez en algún momento de la historia. ¿Por qué no ocurrió? No sé, pero honestamente... Pero todos estos juicios se han sustanciado, no en la Suprema Corte, en los juzgados desde el primero. Estos juicios se han sustanciado siempre en los juzgados letrados de primera instancia en lo penal, que por turno correspondieran, y sin lugar a dudas siempre fue así, no negamos eso, pero leyendo y releyendo incluso un trabajo del propio Percivale que está en el recurso, está planteado en el recurso, donde él comenta en oportunidad de sancionarse la inconstitucionalidad de la ley 18831 en el año 2013. La ley de caducidad. No, la interpretación de la ley de caducidad. Exacto. Esa ley fue muy particular. Desde su sanción en el 2011 fue declarada constitucional hasta el 2013. De 2013 a 2022 fue sistemáticamente declarada inconstitucional en los artículos 2 y 3. Y desde el 2022 a hoy, a veces es declarada constitucional y a veces inconstitucional. Quisiera hacerte una consulta porque vos empezaste diciendo son hechos que ocurrieron hace 50 años. Estamos hablando de delitos como homicidio, desaparición forzada, tortura, etcétera. No, perdón, una pequeña precisión. No hay tortura y no hay desaparición forzada, son homicidios, por eso se imputan muchas veces delitos de lesiones, abuso de autoridad, porque no existía la figura. Ahora murió, pero Gregorio Álvarez fue procesado por tortura.
No manejé el tema Gregorio Álvarez. Sí puedo Fue el primer procesado por tortura. Sí puedo sostener que el propio Percivale, en sus escritos, justamente fundamenta que no puede aplicar la 18.026 porque no se encontraba vigente al momento de comisión de los supuestos hechos. Entonces, ¿qué hace para sustituir esa carencia? Utiliza la justicia, el sistema antiguo, vamos a decirlo de algún modo, el sistema tradicional, que es el Código Penal, que regula el delito de lesiones, el delito de abuso de funciones, privación de libertad y un montón de... Ahí está. Bueno, continúo con Y homicidio y no... Homicidio, especialmente 28 agravado. delitos de homicidio, en fin, especialmente Sí. agravado, etcétera. Lo que me pregunto, lo que quería llegar con la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de ustedes con llevar esto a la Suprema Corte? ¿Que las personas que están privadas de libertad en Domingo Arena queden en libertad? ¿Ese es el objetivo final o cuál? El objetivo, nosotros no estamos diciendo que no se juzguen, porque lo están juzgando y, a ver, hay que juzgarlo. El tema es darle coherencia al sistema. Si decimos, si existe el Código de Proceso Penal, nosotros decimos que son delitos comunes, que se aplique todo el Código Penal. Si no se aplica todo el Código Penal y la Constitución dice que esto es diferente y que tiene que ser tratado por los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, quizás por esa especialidad deba ser así. Y no sé si es mejor, peor o igual, porque no tenemos experiencia, porque nunca se hizo antes. O sea, el objetivo es ese, es darle coherencia al sistema. Las consecuencias, la Suprema Corte de Justicia podrá validar o no. Pero usted no representa a alguien, a su defendido, con el objetivo de darle coherencia al sistema, sino para conseguir un objetivo para su defendido. Para conseguir un objetivo para el defendido siempre. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es justamente que sea juzgado con las herramientas dispuestas por la Constitución. En este caso, el principio del juez natural es una garantía del debido proceso sagrada y de la cual derivan un montón de garantías más. Entonces, a ver, si este tipo de hechos deben ser sometidos a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano es el jerárquicamente puesto en la cúspide, el más importante, bueno, quizás por algo la Constitución dijo que eso debía ser así. Bien, pero Entonces, apelando. La Constitución dice, es verdad lo que dice, el 239 dice, los casos de derecho de gente tienen que sí. ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Pero también dice que se reglamentarán esos juicios, a renglón seguido dice, esos juicios se reglamentarán por ley. Exacto. Ley que nunca se hizo hasta ahora, y no es esa la razón por la cual siempre se fue a los juzgados, porque no estaba reglamentado este artículo de la Constitución. No creo eso de ningún modo. Creo que la ley no se hizo, ¿no? la ley no se hizo. Eso dice el inciso segundo del 239. Por eso le pregunto. Pero se lo complemento con el artículo, el 322 de la Constitución, que dice que la falta de reglamentación no exime de realizar los actos que la Constitución dispone. O sea que si la Constitución dice que eso debe ser de determinado modo, por más que falte reglamentación, se tiene que hacer. Habrá que crear la reglamentación o de todos modos someterlo a la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia, en función de los fundamentos de las leyes análogas o de otros procedimientos, utilice el procedimiento que entienda más adecuado para esa situación. Pero hoy, ¿existe un antecedente de algún juicio de algún tipo que haya hecho la Suprema Corte de Justicia? Yo no lo conozco. No existe, creo. Pero existe el artículo. El artículo existe. Y el artículo es una situación muy rara, por eso le pregunto. Es una situación muy rara, lo dice la Constitución manda a crear esa ley no se creó, y los convenios internacionales suscritos por Uruguay también obligan al Estado a suscribir las disposiciones administrativas, legales, constitucionales o que fueran del caso, para poder cumplir con los convenios que asume, ¿no? Bien. Eso no se hizo. Hay algo igual que me gustaría entender, porque no conozco a fondo todos los procesos y son muchísimos, ¿no? Normalmente todos los Usted estaba, por ejemplo, entiende que se está aplicando mal la prescripción de los delitos, ¿no? O sea, Sí. la justicia uruguaya ha entendido que estos delitos no están prescriptos. Entiendo que porque, si bien no son delitos de lesa humanidad, por esta particularidad que hablamos, de que esto entró en el derecho uruguayo a partir de 2006, no se podía juzgar esos delitos. No se podían juzgar durante el periodo de la dictadura y no se podían juzgar durante el periodo en que estuvo vigente la ley de caducidad. Ese es el argumento por el cual se entiende que no pasaron todavía los años para que esos delitos prescriban. No es ese el argumento. A ver, ¿cuál es? La ley de caducidad fue una ley sancionada en un gobierno democrático y fue una ley, o sea, no fue una ley creada en el gobierno de la dictadura. Durante lo que suspende la prescripción inequívocamente
es el periodo de facto. O sea, entre el año 68 al año 85 se entiende que estuvieron impedidas por justa causa todas las víctimas y no corrió el plazo. Algunos hacen referencia, entiendo yo, al tema de que la ley de caducidad también fue un impedimento, pero entiendo que eso es discutible porque la ley de caducidad, y déjeme redondear la idea, es la única norma también que fue sometida 2 veces al sufragio popular y fue ratificada por el Pero el argumento que se está utilizando... No, el argumento que se está utilizando para justificar la aplicación de la no aplicación de las leyes de prescripción justamente refiere a que hay un jus cogens y un derecho internacional y que Uruguay ratificó determinados convenios. Antes incluso de la dictadura. No, ratificó incluso convenios durante la dictadura, pero que pese a haberlos ratificado en forma posterior por el artículo 72 de la Constitución, en la medida que son inherentes a la personalidad humana y que se derivan de la forma republicana de gobierno, son de aplicación inmediata. Básicamente es eso. A ver, para que ustedes lo entiendan también, cuando viene un colega que no está acostumbrado a defender este tipo de causas, a mí me pasó hace un tiempo que uno plantea, no, yo planteé la prescripción, el mío está prescrito, ¿y por qué el tuyo está prescrito y el de los demás no está prescrito? Está bien, ahora, siguiendo con el proceso, en realidad muchas de estas causas han llegado a la Suprema Corte de Justicia, entiendo. Muchas de estas causas han llegado a la Suprema Corte de Justicia, me imagino que usted lo pregunta por el tema de que no advirtió esto. Sí, por 2 motivos. Uno es porque no lo advirtió la Suprema Corte de Justicia y otra es porque en definitiva ya han opinado nunca se opinó, se pudo haber opinado sobre los distintos sobre el recursos caso. que se han Nunca presentado. se opinó sobre este caso en particular. Y sobre este recurso que... Sobre este recurso que nunca se presentó. Sí. Estamos a ciegas, o sea, absolutamente. Ahora, no sabemos qué va a decir. No sabríamos cómo serían los juicios, porque no está reglamentado, y tampoco la Suprema Corte tendría capacidad de asumir cientos de juicios. Pero perdón, eso es un tema distinto al de... Entiendo que no es el tema si nosotros estamos cuestionando, claro, si nosotros estamos cuestionando la jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es el poder de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. A ver, eso lo tienen los juzgados por imperio de lo que dispone la Constitución y la ley. Si la Constitución se lo expropia a los juzgados de competencia ordinaria y se lo concede en forma originaria y exclusiva a la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo no se va a dar cumplimiento a ese mandato? ¿Y cómo no se dio? No sé, no lo entiendo. A ver, el que nos arrojó luz en este sentido, reitero porque en un momento se interrumpió, fue el propio Percival en un trabajo publicado en la Justicia de Uruguaya, donde justamente él hace referencia a este artículo 239 y honestamente lo leímos y una vez dijimos, pero caramba, ¿es este el punto? Bueno, si es este el punto, la consecuencia es esta, es que la Suprema Corte lo juzga. Bien, a mí me queda una duda. Me interesa sacar el foco de lo metodológico, entre comillas, que es lo que estamos hablando, de quién dentro del Poder Judicial debe intervenir. No es un tema menor el metodológico porque es una garantía inherente al debido proceso. Perfecto, pero quitándole eso... No lo puedo quitar, pero sigo. A mí me interesa saber, vinculado con la pregunta de Paula, ¿cuál es el resultado ideal que usted busca conseguir, que usted busca alcanzar para los militares que están siendo juzgados? No quiero hablar de lo metodológico que ya hablamos, sino de qué busca. Yo no busco nada del equipo, las defensas, buscamos darle todas las garantías que la Constitución dispone y no es un tema meramente formal. Pero ¿cuál es el resultado final? Dejemos la metodología para hablar. No es una metodología. La sentencia ideal que usted busca para sus defendidos, ¿cuál es? La sentencia ideal es la absolución porque prescribió, pero esa no la tengo, no la voy a tener, porque entienden que es un derecho distinto. Entonces quiero ir a ese derecho distinto a ver cómo es, porque este derecho no es el que me enseñaron y el que aprendí y el que utilicé toda la vida antes de estos hechos, sino es el que uso para casos normales. Es eso. Podemos escuchar, si le parece, parte de lo que decía Percivale en estos días cuando pasó por Desayunos Informales a propósito de estos recursos. Tomamos un segundo. Sí, él hablaba de una chicana, ¿no? Percivale. Sí, yo lo escuché. Ahora tenemos el tape, sí, vamos a repasarlo. Este nuevo incidente, que nosotros decimos que es una clara chicana, que no debió haberse admitido, pero determinados jueces dispusieron la suspensión y la elevación a la Corte. De todas formas, en los últimos días, 3 juezas ya han rechazado in limine esta nueva excepción ante los recursos de la Fiscalía. Nosotros creemos que no tienen ningún fundamento jurídico, que esto es solamente dilatorio y lamentablemente por la vía de los hechos han dilatado todas las causas. Lo que trata es de la competencia originaria de la Corte, que esa competencia le corresponde a ella.
Pero en el segundo inciso habla de que la ley reglamentará esto. Y entonces, o esa ley no existe o es el Código de Procedimiento Penal. Y el Código de Procedimiento Penal lo que establece que todas las causas de crímenes y delitos serán llevadas a cabo por los jueces letrados. Entonces, o no hay ley que reglamentó eso y por ende no se podría aplicar, o hay ley que es el CPP y lo que establece que son los jueces letrados, que es lo que corresponde. Porque después que resuelve un juez letrado, actúa el Tribunal de Apelaciones, ahí está la segunda instancia, y eventualmente la Corte en casación. Lo que da una garantía absoluta de cuando una persona es condenada es porque intervinieron los máximos órganos judiciales del Estado. Entonces, no tiene sentido, no tiene primero ningún fundamento y segundo, tiene grandes problemas en la práctica de llevarse a cabo esto. Ni que hablar anular todo esto, que significaría nada más ni nada menos que quedaran todos en libertad y que además el Estado le tuviera que pagar por una prisión indebida. Yo creo que es muy, pero muy traído de los pelos, muy arriesgado, muy errático lo que planteamos. ¿Qué responde a esa argumentación A de ver, Percival? muchas de las cuestiones que plantea Percival fueron respondidas. Sobre la falta de reglamentación, me remito a lo que hablamos hoy del Sí, artículo. él dijo que en todo caso también se podía aplicar, dice, o no hay reglamentación o es el Código de Proceso Penal, ¿no? O es el Código de Proceso Penal como norma procedimental, pero no como norma jurisdiccional, porque la competencia la sigue teniendo, la jurisdicción no la tendrían los jueces, sino que la tendría la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si los jueces de la Suprema, si los ministros de la Suprema Corte de Justicia quisieran utilizar como norma procedimental el CPP, es adecuado porque es la norma más recibida. Y sobre, por ejemplo, las garantías para su defendido en la medida de que no hay un tribunal de alzada de la Suprema Corte de Justicia. El profesor Rubén Correa Freitas en el mismo recurso lo pusimos. Hay un trabajo del doctor Correa Freitas que hace este tema y dice incluso que si tuvieran que reglamentar dos instancias, quizás las dos instancias se tendrían que reglamentar ante la Suprema Corte de Justicia, quizás con distinta integración, para actuar en primera y segunda instancia. No dice eso, dice que tendría que reglamentarse dos instancias ante la misma Corte, pero reitero, el doctor Rubén Correa Freitas en un trabajo hizo referencia a eso. O sea, eso de las dos instancias, de la carencia de instancias, es un argumento falaz, porque también estamos yendo al máximo órgano de justicia, al de las personas más experientes, al de los jerarcas totales de la jurisdicción del Uruguay. Eso es una realidad. Después, en cuanto a la chicana, una chicana es lo que vulgarmente conocemos como un recurso que no tiene ningún objeto y que es meramente dilatorio. Este no es meramente dilatorio. Bueno, ustedes saben que el equipo de abogados del Centro Militar, algunas de las integrantes por lo menos, me consta, han sido penalizadas por poner chicanas y han sido advertidas que no lo sigan haciendo. Perdón, yo no fui sancionado por poner pero ninguna algunas chicana. integrantes sí, usted sabe. Yo sé que alguna persona fue sancionada, obviamente. Por insistir con chicanas que no tienen... Pero, a ver, acá tenemos que definir qué es chicana. ¿Qué es chicana? ¿Interponer una inconstitucionalidad? Y bueno, han interpuesto inconstitucionalidades que ya se sabe que van a ser rechazadas en otros casos. Bueno, sobre la inconstitucionalidad puedo contestar claramente lo siguiente. La inconstitucionalidad es un proceso que también es de jurisdicción originaria exclusiva de la Suprema Corte de Justicia y que tiene una particularidad, es que los efectos son para el caso concreto, para el caso puntual. Y que, obviamente, una ley declarada constitucional en un momento, luego puede ser declarada inconstitucional. Lo tuvimos con la ley 18831. Lo tuvimos también con la ley de caducidad, la 15.848, cuando fue sancionada, originalmente, obviamente, las víctimas de estos hechos planteaban excepciones de inconstitucionalidad a las que no hacían lugar la Suprema Corte de Justicia. Y luego, como concepto dinámico que es en función de las distintas integraciones de la Suprema Corte de Justicia, fueron declaradas inconstitucional, hasta que después fue derogada por la ley 18831. Pero a lo que voy es que existe un concepto variable de lo que es constitucional o inconstitucional. Tan es así que incluso hoy mismo la ley 18831, cuando se presenta una inconstitucionalidad, en algunas oportunidades es declarada constitucional y en otras no, porque depende de la integración de la Corte, en ese caso puntual, para que sea declarada de una y otra forma. ¿Y cuál sería la diferencia entonces? Porque esto no sería una chicana y lo que planteaba Leo Esto no es una chicana porque no sabemos el resultado. Una chicana sería, si yo quiero evitar un procesamiento, pero vamos a ser francos, en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, donde estamos interponiendo este tipo de excepción, defensa, acción, como quieran llamar, las personas ya están cumpliendo una condena, no les estamos evitando absolutamente nada, porque están
cumpliendo una Pero condena, al por final, otras causas. al final ahí lo escuchábamos decir al fiscal cómo quedaba el resultado eventual de que queden todos en libertad y hasta haya que pagarle a nivel de Estado una indemnización. Lo que pasa ¿Eso es es un que- resultado esperable para usted? No, no es un resultado esperable y no es un resultado que de ningún modo nosotros como defensa lo planteamos, porque nuestro deber es defender a la persona. ¿Pero se anularían los juicios hechos a los juzgados? Y habría que ver qué dice la Suprema Bueno, Corte de tiene Justicia. razón ella. Es una posibilidad, pero no es el objetivo. Lo que me están preguntando a mí es si es nuestro objetivo. Nuestro objetivo Yo entiendo no que es usted perseguir quiere una suma de cumplir- dinero. Conseguir un buen Nuestro resultado objetivo para es sus defender. defendidos. ¿Este es uno de esos? ¿Esto es uno de los No sé qué hipotéticos vas- resultados mi- favorables para usted? El resultado que yo busco para mis defendidos, Sí, perdón, me sí, tranqué, es la inocencia. El resto no sé, no es de mi cargo. ¿Está claro? Y no voy a responder algo que yo no hago. Le digo algo que en defensa de lo que decía Nico, hay una resolución de la Suprema Corte, la 365 de 2009, que declara inconstitucional la ley de caducidad y que la admite como un plazo de que no corre la prescripción. Sí, hay, bueno... El tema ha dado tantas vueltas que... Claro, a eso voy. Perdón, la redactó... Pero es el lo doc- que dice Nico. Sí, el doctor Chediak Sí, pero, fue el la- redactor pero- de esa, pero- de esa ley. pero sin lugar a dudas, el fundamento de la aplicabilidad del derecho internacional es lo que estamos teniendo hoy, es el famoso ius cogens, y en función de eso es que planteamos esto. Sí, hay una serie de argumentos. Uno es este que poníamos arriba de la mesa, el otro es, y creo que usted lo aludía, a que el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945, al que Uruguay adhirió tempranamente, fue de los primeros países que adhirió, y por el cual, digamos, se toman esa jurisprudencia de parte del derecho internacional, ¿no? Ingresa por el artículo 72, Claro. lo que habíamos hablado, y por eso entendemos que también ese tipo de cuestiones diferentes deben ser juzgadas diferentes por otro orden. De todos Ordenado modos, como dice la Constitución. convengamos, la cantidad de recursos y excepciones que se han presentado por este tipo de casos son inusuales para cualquier otro tipo de delitos y han generado como efecto, usted dice, no son chicanas, han generado como efecto que los tiempos se dilaten de manera totalmente inusual Mire, para la investigación judicial. Honestamente, comprendo el efecto práctico de lo que está, lo que ocurrió en los hechos, lo que me está diciendo Es sí real. ocurrió en los hechos, pero la defensa no tiene costos en tiempos en ese sentido. Yo no puedo evaluar ese tema como en función del tiempo y de lo que le va a ocasionar a la Suprema Corte de Justicia gestionar todo esto. Lo que Porque digo es si que yo el, ter- pongo- el tema de la chicana o no ya termina siendo una cuestión interpretativa. Lo que sí es la verdad es que... no es interpretativa porque una chicana es un recurso que se interpone a sabiendas de la sinrazón y que no va a tener ningún efecto más que dilatar, meramente dilatorio. Y esto no es meramente dilatorio. Bueno, ha habido No, y no, pero por no, eso, y por pero eso no. se ha laudado en relación a algunas penalizaciones a otros abogados por otros casos. Mm. En el torno de estos asuntos ha habido. Por ejemplo, la doctora Gavazo fue sancionada en 2021 por la Suprema Corte por chicanas en el caso de Dardo Ivo Morales, el acusado en el caso Roslik, por ejemplo. Y hay otras. Sé que existieron algunas sanciones de observación. Estoy al tanto. No fueron, no puedo hablar de ellas porque a mí no me sancionaron. Si me hubieran sancionado a mí, yo los hubiera recurrido y en función de los asuntos que llevo yo. No sé por qué, no conozco el contenido exacto de la sanción y el motivo, pero no. De eso yo no la consentiría, la pelearía. Por lo que tenemos entendido, de momento lo que ha ocurrido, y lo veíamos, a ver si vale hacer un resumen, es los primeros jueces que terminaron resolviendo la situación no hicieron lugar a eso, hay otros que sí terminaron mandando a la Suprema Corte para que se han pidiera. existido distintas situaciones en relación a ese punto. Han habido jueces que directamente han suspendido las actuaciones y elevado a la Suprema Corte de Justicia porque justamente se está cuestionando su poder de decisión, el poder de juzgar estos hechos. La mayoría, tengo entendido. Gran cantidad, sí. Después han habido otros que han suspendido para el caso puntual, tratándolo como si fuera una inconstitucionalidad, sin suspender el resto del proceso, y hay otros que han rechazado de plano, y esos que han rechazado de plano estamos interponiendo recursos de queja justamente por ese hecho. Algunos de esos jueces primero habían hecho lugar al recurso y luego revocaron la decisión, o algunos no revocaron, después se sacaron nuevas decisiones con contenidos distintos. Y bueno, nosotros estamos recurriendo esas decisiones. Vamos a ver qué va a pasar, no sé. Emilio Micolic, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Ahora, cuando son las 9:37, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.